Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo para un mundo, por ende, internacional. Estamos pasando fronteras, estamos bendiciendo, estamos presentando las verdades del reino, verdad verdadera, las verdades eternas, la verdad absoluta de Dios, trabajando, mucho trabajo. Semana pasada nosotros sacamos este estudio, el número 12, que es el que vamos a tocar hoy, pero tuvimos que interrumpirlo, porque había una serie de detalles, de interrupciones que había con el internet, pero hoy hemos mejorado, por eso es que estamos al aire. Estamos tocando, desarrollando el tema de lo que es la justicia divina, y tocando algunos tópicos para desarrollar el tema paso a paso. Este es nuestro estudio número 12 en relación a la justicia divina. Y quiero recomendarles un libro que escribí, que está en Amazon. Se llama La Fuerza de la Justicia. Ponga La Fuerza de la Justicia, doctor maestro José Briceño en Amazon. Adquiéralo. Porque allí está todo lo que estoy desarrollando. Hay gente que me han llamado, otros me han escrito, maestro, repítalo para anotarlo, para tomar nota. Bueno, déjeme decirle que eso está en un libro. Aquí lo tenemos, el libro, La Fuerza de la Justicia. Adquiéralo. Está en Amazon. Ponga La Fuerza de la Justicia, maestro José Briceño. Es un libro escrito, pero desde años de estudios recopilados acá. Usted lo puede adquirir y lo puede tener por Amazon. Este es nuestro estudio número 12 en relación a este tema tan importante como es la justicia divina, que puedo decirlo que un gran porcentaje, no quiero decir cuánto es el porcentaje porque no quiero abusar, ni quiero darme la de la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el labón perdido, el ombligo del mundo, el tapón del océano. No quiero caer en ese terreno, pero sí estoy muy seguro que un gran porcentaje, que inclusive a nuestros líderes en nuestras congregaciones no tienen conocimiento preciso y conciso en relación al tema de lo que es la justicia divina. Tema que es tan importante tratarlo. De ello depende el que nosotros vivamos una vida de éxito, de excelencia, de triunfo, en la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios a través de nuestra vida, y que dicha manifestación del poder del Espíritu Santo, que se le puede llamar como la presencia de Dios por el Espíritu, nos beneficia a nosotros en lo personal y beneficiemos a los que nos rodean. ¿Cuándo eso se da? Cuando caminamos en fe en los principios del reino. Pero hay que conocer las verdades del reino. Esta es una verdad que hay que conocerla. Verdades de incidentes que se dieron en la cruz del Calvario que muchos casi no la han tomado en cuenta, no la conocen. En cuanto a la justicia, nosotros debemos estar claros. Quiero tocar algunos tópicos en relación a la justicia divina. Esa justicia que fue impartida en el hombre, todo aquel que deposita su fe en el plan de salvación que Dios desarrolló a través de la nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pues todo aquel que deposita la fe en los incidentes que se dieron en la cruz, pues desde el punto de vista posicional serán en él posesionalmente hablando y nos darán una posición. En cuanto a la justicia debemos conocer, primero, presten mucha atención que el maestro Briceño está enseñando. Comparte el mensaje, invite a todo el que pueda. Porque son mensajes que no se deben perder. Escuche. Primero, la justicia que está en mí
como hijo de Dios, como una persona regenerada. No, negativamente no. No entró por obras, sino por imputación y amputación. Acuérdense que hablamos del misterio del cambio en la cruz del Calvario y que Jesús es nuestro mesite, nuestro mediador, nuestro vicario, y que en la cruz se dio lo que llaman el misterio del cambio, que es el término remisión, remitir, que es quitar de para poner en. Pues en la cruz Dios amputó el estado de pecado que estaba en ti y lo imputó en Jesús, pero amputó la justicia que estaba en Jesús y la imputó en ti. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está allí claro. Igual pasó con la vida y con la muerte. La paga del pecado es muerte, la dádiva, que es la justicia de Dios, el regalo de Dios, la justicia. En Cristo Jesús es vida eterna. Igual pasó, Dios amputó de Jesús, o amputó de ti, debo decir, la muerte y la imputó en Jesús, y amputó de Jesús la vida y la imputó en ti. Ese es el misterio del cambio. Eso que te estoy presentando, que te estoy diciendo ahora mismo, que fue un incidente que se dio en la cruz, que ni los políticos, religiosos, militares, ni el populacho, ni los que estaban al frente de la cruz en ese momento no vieron nada. Eso sucedió en el mundo espiritual, cosa que después se le fue inspirado a Pablo por el Espíritu, y Pablo lo deja plasmado en el texto sagrado como revelación, apocalipsis, lo que eso está escrito ya en el texto sagrado. Lo que debemos es estudiar, indagar, escudriñar, conocer las reglas y códigos de interpretación para escudriñar las Escrituras, hacer una exégesis de ellas, y el Espíritu Santo se va a encargar de iluminarnos las verdades que ya están reveladas en el texto sagrado. Ese es el paso. De modo que esa justicia que está en ti, que te dio la vida y que te regeneró, te llevó al estado de regeneración, que regeneración es llevarte al estado original en la que estaba antes Adán de caer. Eso es regeneración. Esa justicia que entró en ti no entró por obras, ya lo dije, sino por imputación y amputación. Indica, según lo que estamos presentando o lo que presenta Pablo en el texto sagrado, porque esto no es un invento del maestro Briceño. A la gente me llama y me dice, maestro, ¿usted qué opina? No, aquí no vale mi opinión, no vale. ¿Qué piensa Dios en relación al asunto? Ese es el trabajo, como ministros, ese es nuestro trabajo. Descubrir el pensamiento de Dios, que piensa Dios en relación a B, y presentarlo a la congregación, a los feligreses, para que formen un carácter y puedan disfrutar del Evangelio. Aunque pasemos por momentos difíciles, persecuciones, ataques, tentaciones, enfermedades, desajustes financieros, pero si lo tenemos a Él y conocemos las verdades del reino, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos avanzando, no nos quedamos, disfrutamos del Evangelio, vivimos una santidad genuina, no frustrada, caminamos en las verdades del reino. Yo no predico un evangelio de oferta. Oiga, yo no predico un evangelio de oferta. A mí no me mandó Jesús a hacer esto, ni Jesús lo hizo, ni lo hicieron los apóstoles, ni te voy a decir, venga, profetizo sobre ti, declaro, de careta. No, yo no caigo en esas estupideces. Yo estoy claro en lo que Jesús dijo, una gran verdad, que Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Ahí no hay un evangelio de ofertas. Hay un evangelio de las verdades del reino. Y más cuando tú te comprometes con el reino de la luz y afecta a las tinieblas, vas a tener persecución, vas a tener ataque, vas a tener tentación, vas a tener confrontación de las tinieblas, porque ellas se van a defender. Entonces, un mundo, estamos viviendo en un mundo que su sistema está en contra del sistema del reino, vamos a tener aflicción. De otro tenemos las tinieblas en contra. Ve a los demonios o Satanás en contra. Van a luchar, van a defender su reino.
Tenemos súbditos acá en el mundo, o seres humanos que están trabajando en pro de la tiniebla. Pero sobre todas esas cosas nosotros podemos, por el poder del Espíritu que está en nosotros, en la fe en lo que Dios dijo. Porque el problema puede ser grande, la tentación puede ser grande, la situación económica difícil puede ser grande, el ataque puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas por el poder, en la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso está allí. Ese es el evangelio verdadero. El evangelio que cuando te enfermas, el Espíritu Santo en una palabra, en la fe que deposita una palabra, viene y hace una verdad en ti. Posesionalmente en lo que en la cruz del Calvario ya se dio posicionalmente. Por misericordia tú fuiste sanado. ¡Pum! El Espíritu te sana. Así, así. Estamos hablando de verdades verdaderas, verdades del reino. Esto no es un evangelio de ofertas. Entonces, la justicia que está en mí no entró por obra, sino por imputación y amputación. Indica, oído, que no hay obra de pecado. No hay obra de pecado que me quite la justicia divina. Si no hay obra de pecado que me quite la justicia divina, no hay obra de pecado que me quite la vida, porque la vida es producto de la justicia. Y cuando hablamos de justicia y de vida, complementos, estamos hablando de soteria, de salvación. ¿Cómo puede un creyente, después de haber sido regenerado, perder la salvación? Eso no es bíblico ni es escritural. Cuando alguien le dice, cuida la salvación, que de paso en la Biblia en ninguna parte dice que la tienes que cuidar, dice que te ocupes de ella. Y está hablando del mensaje de la salvación. Y que no descuides la salvación. ¿Cuál? El mensaje, la vivencia de ella. Oiga bien esto, preste atención. Esto es un mensaje que muchos no están de acuerdo. Yo lo entiendo, el diablo tampoco está de acuerdo, las tinieblas tampoco están de acuerdo, los religiosos tampoco están de acuerdo. O sea, yo no tengo problemas con que usted no esté de acuerdo. Mi problema estaría es con Dios si no predico las verdades. Por congraciarme contigo, y tú sabes, mantener las puertas abiertas para que me sigas invitando y detrás de todo eso está la ofrenda que me vas a dar. Entonces ya aquí la cosa como que estoy más interesado en el dinero y en agradar a los hombres que a Dios mismo. Basura. Perdóname, con el respeto te lo digo. Son verdades del reino que a muchos no les cuadran. Tengo discípulos a nivel nacional e internacional que me han llamado, maestro, estas verdades me han abierto, me han dado una iluminación que me han llevado a mejorar, a ser mejor en todo. Y he querido compartirla con mi pastor y lo primero que mi pastor me dice es que usted es un falso maestro. Me trancó, maestro, no hay lo que hacer. Ni siquiera me da oportunidad de enseñar porque ya sabe que soy su discípulo y para él usted es un falso maestro. Bueno, oiga esto. Si la justicia hubiera entrado por obras, la tendría que mantener por obras. Eso está allí, ese es el principio, es un principio sine qua non que usted no puede alterar. ¿Cuál? Que si la justicia hubiese entrado por obras, la tendría que mantener por obras. Punto. Esto indica, según lo que vengo desarrollando y hablando en la hilación del pensamiento, porque mis estudios son polifacéticos, exegéticos y sistemáticos, tienen cabeza y tienen pie. Los estudios que yo doy no son estudios de destajos, descontextualizados, distorsionados. Yo no hablo cantinfladas. El típico mensaje de Cantinflas que decía mucho y no decía nada. Presta atención. Si la justicia hubiera entrado por obras, la tendría que mantener por obras. Esto indica, según lo que vengo desarrollando, que solo el que me dio la justicia me la puede quitar. Te estoy hablando en términos, en suposiciones hipotéticas y supuestos negados. ¿Por qué? Oído. Porque ni siquiera Dios puede revertir lo que ya hizo en mí, en justificarme por la fe. Ni siquiera Dios lo puede hacer. Porque es un decreto equitativo. Ya Él lo decidió, lo determinó. Entonces, fíjese esto lo presento como por decir una verdad. Esto indica que solo el que me dio la justicia la puede quitar.
Y esto es imposible aún para Dios. Porque ¿cómo puede Dios caducar lo que ya ha quedado determinado en forma absoluta en el Tribunal Supremo Celestial? ¿Cómo? Por lo tanto, por lo que les vengo diciendo, no hay pecado, obras de pecado, porque una cosa es hablar del estado de pecado y otra cosa es hablar de las obras de pecado, que son dos cosas diferentes. Lo que condena al hombre no son los pecados que hace, sino el estado de pecado en el que se encuentra. Porque si lo que condena al hombre es el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, el pecado de resentimiento, raíces de amargura, litigio, la lengua, inmoralidad sexual, la filalguria, amor al dinero. Si todas esas cosas es lo que lleva al hombre al infierno, pues déjelo de hacer y se va para el cielo. Entonces aquí Cristo no hace falta. Pero resulta que la persona con la mayor ética, moral, glamour, excelencia, estética e integridad, se puede decir así, que se conoce en el texto sagrado, llamado Nicodemo, Jesús lo mandó a nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Porque esto no es cuestión del glamour, de la excelencia, de la moral, de la ética, de la responsabilidad, de la vida. Eso tiene un peso socialmente hablando. Eso tiene un peso socialmente hablando. Pero lo que condena al hombre es el estado, no los pecados. Y del estado de pecado ya Jesús me libró. Ya se lo dije, por imputación y amputación. Amputó de mí el estado de pecado y lo puso sobre Jesús. Y amputó de Jesús el estado de justicia y lo puso sobre mí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amputó de mí la muerte y la puso sobre Jesús. Y amputó de Jesús la vida y la puso sobre mí. ¿Yeah? Entonces, por lo tanto, no hay pecado que determine tu condenación y mi condenación. No hay. No hay quien te pueda condenar. Somos libres en Jesús por el Espíritu Santo. Es lo que dice el texto sagrado. Esto no me lo invento yo, esto lo dice la Biblia. Que la gente no estudie las Escrituras, ya ese es problema, ese es su problema. Yo no tengo, yo estoy claro en lo que estoy enseñando. El hombre con la más grande verdad de este mundo, el verbo encarnado, el teantropos, el Dios hombre. Se tuvo que confinar a los campos, a los collados, a los montes, a las barcas, orillas de las playas, porque el Sanedrín, se puede llamar el Madison Square Garden de esos tiempos, no lo recibieron. A lo suyo vino, a un propósito, los suyos no le recibieron. ¿Qué usted cree que qué puede esperar yo? Entonces, en el hecho de la imputación, presta atención a esto. Oiga que el maestro no está jugando. Presta atención. Maestro, porque está hablando muy rápido, estoy tomando nota, busque el libro, váyase a Amazon, invierta. Porque a veces en estas cosas uno a veces parece que está arando en el mar, porque uno escribe y escribe para un pueblo que no compra, que no invierte en ellos. Invierta. Vaya a Amazon, adquiera el libro. La fuerza de la justicia, doctor maestro José Briceño, y se lo van a llevar a su casa. El hecho de la imputación es subrayado en la imputación del pecado de Adán a la raza humana, con el afecto de que todos los hombres son considerados pecadores por Dios. Óigase, el hecho de la imputación es subrayado en la imputación del pecado de Adán a la raza humana, con el efecto de que todos los hombres son considerados pecadores por Dios. Romanos 5, 12, 21. Esto se desarrolla más aún en el hecho de que el pecado del hombre fue imputado
imputado a Cristo cuando Él se ofreció como ofrenda por el pecado del mundo. Segunda carta a Corintios 5:14 al 21, Hebreos 2:9, primera de Juan 2:2. Así también la justicia de Dios es imputada a todos los que creen de la misma forma, con la misma fuerza, con la misma autoridad. Así también la justicia de Dios es imputada a todos los que creen. Por causa de esta provisión, se puede decir de todos los que son salvos en Cristo, que ellos son hechos justicia de Dios en Él. Primera carta a Corintios 1:30, segunda carta a Corintios 5:21. El hermano Juan de los Palotes se levanta en la mañana y levanta sus manos y le dice al Señor en su oración: Padre, yo soy un pecador. Yo soy un pecador, Señor. Dios le dice a Jesús que está a su diestra. ¿Qué dice? ¿Por qué ora así? ¿Dónde dice el texto sagrado que Él es un pecador? En ninguna parte. Lo que sí dice el texto sagrado es que si pecamos, abogado tenemos. No es que si no somos pecadores. La Biblia en ninguna parte dice que somos pecadores. Lo que sí dice la Biblia es que somos la justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. No es que somos pecadores. Pecador es el que está en el mundo, el que no ha nacido de nuevo. Ellos son pecados. Nosotros no, nosotros somos justicia. Esto como que no lo ha entendido mucha gente. Señores, siendo que esta justicia es de Dios y no del hombre, y que según lo afirman las Escrituras, ella existe aparte de toda obra u observancia de algún precepto legal. Romanos 3:21. Es obvio que esta justicia imputada no es algo que el hombre puede efectuar. Siendo la justicia imputada por Dios, ella negativamente no puede ser aumentada por la piedad de aquel a quien le es imputada, ni tampoco disminuida por causa de su maldad. Es decir, no hay nada que usted pueda hacer para ser más justo delante de Dios y no hay nada que usted pueda hacer para ser menos justo delante de Dios. Haga lo que haga, usted sigue siendo justo delante de Dios. Usted cae en el pecado más sucio y más horrendo y más degradante de este mundo, usted sigue siendo justo delante de Dios. Porque el pecado no afecta tu justicia, tu estado de justicia no lo afecta. El pecado afecta tu santidad, afecta tu comunión, afecta tu intimidad, pero no afecta tu relación. Porque la palabra relación tiene que ver con el parentesco. ¿Qué relación tienes tú con Dios? Él es tu padre, tú eres su hijo. ¿Qué relación tienes tú con Cristo? Él es tu hermano. ¿Qué relación tienes tú con el Espíritu Santo? Él es el consolador que mora. Tantas cosas, tanta relación que tenemos con Él. Entonces, mi hijo puede tener un comportamiento lo más negativo de este mundo, que sigue siendo mi hijo. Yo nunca podré negar mis genes a él. Me arrepiento de haberte engendrado. Es más, tú no eres más mi hijo, moriste para mí. Tú no eres más mi hijo. Di lo que quieras, sigue siendo tu hijo. Los genes están allí. Di lo que quieras. Igual pasa con esto. Si regresas y vas al pecado y estás en el pecado, tú sigues siendo justo delante de Dios. No hay ninguna obra de pecado que tú hagas que te haga más justo. Y no hay ninguna obra de pecado que tú hagas de piedad. Debo decir, no hay ninguna obra de piedad que tú hagas que te haga más justo. Y no hay ninguna obra de pecado que te haga menos justo. Sigue siendo igual, justo. El pecado afecta tu santidad, tu comunión, tu intimidad. Afecta la posibilidad de que Dios pueda bendecirte posesionalmente hablando, porque posicionalmente es una verdad. Afecta la posibilidad de que tú seas sano por el poder del Espíritu, porque la enfermedad que contraíste fue por causa de un pecado.
afecta la posibilidad de que Dios pueda aumentar tus finanzas, que te pueda sacar de un estado de escasez a la abundancia, porque el hombre pasa por 5 estados financieros: pobreza, escasez, solvencia, abundancia y sobreabundancia. Y la vida de pecado te resta la posibilidad de que Dios te lleve a la vida de abundancia y sobreabundancia, aún a la solvencia, te mantiene en escasez. O sea que el pecado afecta, sí, pero no tiene nada que ver con justicia. La justicia está allí, ya Dios la impartió, nadie te la puede quitar. Por eso es que cuando alguien te dice, hermano, cuida la salvación, yo no sé por qué dicen eso, estos no conocen estas verdades. Por allá un predicador que es muy reconocido, oiga, reconocido por los que no conocen las Escrituras, porque a mí se me tiene que sentar. No es que yo soy el alabón perdido, la mamá de los pollitos, el ombligo del mundo, la gaseosa del desierto, el tapón del océano. No. Pero yo sé a que Dios me llamó y sé el conocimiento que tengo de las Escrituras. Y tiene una iglesia como de 10,000 miembros en el estado de la Florida. Y por ahí salió hablando unas sandeces y unos mensajes descontextualizados, hablando de la salvación, que cómo el creyente puede perderla, y tomó textos que no tienen nada que ver, como el que persevera hasta el fin será salvo, que no está hablando de nada de salvación, está hablando de la gran tribulación. Bueno, un desastre. Y es reconocido por los que no conocen las Escrituras, ya se lo dije, por los que no conocen las Escrituras. Porque en el país de los ciegos el tuerto es rey. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Y donde hay gente que no conoce las Escrituras, cualquiera que se levante ahí medio se defiende en el escenario, y en su liturgia dicen algunas cositas y venden el mensaje, un mensaje de oferta, pues cualquiera le dice amén a su nombre, gloria y fuerte la paz del Señor. A mí me tienen que batir bien el chocolate. Siéntate y vamos a hablar. Señores, los resultados y las propiedades de la imputación se ven. Oiga el desarrollo de lo que estábamos tratando. Los resultados y las propiedades de la imputación se ven en que la justicia de Dios es imputada al creyente sobre la base de que el creyente está en Cristo por medio del nuevo nacimiento que se da mediante el Espíritu Santo. A través de esa unión vital con Cristo por el Espíritu, el creyente queda unido a Cristo como un miembro de su cuerpo, no como una prótesis del cuerpo, sino como un miembro de su cuerpo. Que hayan creyentes que se porten en la iglesia como una prótesis, que no les duela el cuerpo, que no tienen sentido de traslado, ni no fueron trasladados de las tinieblas a la luz, pero yo no sé qué hacen en las tinieblas, que en vez de ser embajadores son espías del diablo dentro de la iglesia. Gente que no tiene sentido de honra, no tiene sentido de respeto por lo sagrado, se portan no como miembros del cuerpo, siendo miembros, sino como una prótesis en el cuerpo. Que no tiene venas, no tiene tendones, no tiene piel, no tiene sangre, no tiene nada. Entonces, a través de esta unión vital con Cristo por el Espíritu, el creyente queda unido a Cristo como un miembro de su cuerpo, no como una prótesis del cuerpo. Primera carta a Corintios 12:13. Y como un pámpano a la vid verdadera. Juan 15:1-5. Por causa de la realidad de esta unión, Dios, oído, ve al creyente, me ve a mí y te ve a ti como parte viviente de su propio Hijo. Por lo tanto, por lo que acabo de decir, por lo que vengo diciendo, Él ama al creyente como ama a su propio Hijo. Efesios 1:6. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 5. Y considera que el creyente es lo que es su propio hijo. Dios considera que el creyente es lo que su propio hijo es. ¿Qué? La justicia de Dios. Romanos 3:22, primera carta a Corintios 1:30, segunda carta a Corintios 5:21. Cristo
es la justicia de Dios. Por consiguiente, aquellos que son salvos son hechos justicia de Dios por estar en Él. Segunda carta a Corintios 5:21. Ellos, usted y yo, están o estamos completos en Cristo. Colosenses 2:10. Y perfeccionados en Él para siempre. Hebreos 10:10 al 14. Por esta causa corroboro lo antes dicho. No hay obra de pecado que me pueda condenar después de haber sido justificado. Y esto lo dejó bien claro el apóstol Pablo en sus escritos. Vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto que estamos presentando porque vamos a tomar un texto que, por cierto, le añadieron allí en la Vulgata Latina, San Jerónimo de Estridón, instado por el catolicismo romano, inspirado en la filosofía platónica, le añadió a este texto un párrafo, unos términos que no aparecen, con el fin de darle fuerza a la obra, las indulgencias. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto fue añadido, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso fue añadido, porque el texto te dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, coma, y te da la razón por qué. ¿Por qué? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley del pecado y de la muerte? Esa ley que se operó en muerte por haberse quebrantado el mandamiento de Dios en el Edén. No comerás del árbol. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que han sido justificados, no hay condenación. Entonces, Romanos 8, 33, 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, si Dios los justificó, ¿quién los puede acusar? Solamente Dios y no lo va a hacer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero mira lo que dice Hebreos 10, el capítulo 8 del verso 14. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Quita el tipo para que se dé el antetipo. En esta voluntad somos santificados, justificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, oigan, nunca, ¿cómo? Nunca pueden quitar, extirpar, desramificar, producir actos de remisión, porque el sacrificio en el Antiguo Testamento era expiación, que era ocultar el pecado por un año, pero el pecado estaba allí. No hacía acto de extirpación, desramificación, que es remisión, quitarte para poner en el misterio del cambio, lo que venimos hablando. Entonces dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a los justificados. Hablando de usted, está hablando de mí. Señores, cualquier pecado que cometamos ante Dios, en mi caso, porque conozco la Sagrada Escritura, nos debe contristar, pero no condenar. Cuando yo peco me siento mal porque ofendí a la santidad de Dios, porque desperdicié una oportunidad que tenía para honrarlo, porque no tengo sentido de traslado. Si fui trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué hago en las tinieblas? Porque no tengo sentido de conveniencia, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no elegí lo mejor para agradar a mi Dios. Me siento mal, pero condenado, no. ¿Por qué? ¿Por qué no me siento condenado? Porque no hay pecado que te pueda condenar después de haber sido justificado por Dios mediante el sacrificio de su Hijo por su Espíritu Santo. Yo me siento contristado, avergonzado delante de la santidad de Dios por el pecado que hice, pero nunca me siento condenado ante Él. Porque Él nunca me condenará y tampoco se avergonzará de mí. A continuación voy a explicar en forma exegética, tomando en cuenta los medios de interpretación, algunos textos bíblicos que han sido utilizados tradicionalmente por entes religiosas con una mala interpretación en forma eisegética, le dieron su propia interpretación, fuera del contexto histórico, los cuales han sido constituidos como una doctrina fuera de la realidad bíblica, condicionando así la salvación del hombre, negando la eficacia de la obra regeneradora que se dio una vez en Cristo y que el hombre obtiene por fe y la disfruta por la fe. En nuestra próxima clase vamos a explicar esto. Esto de cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande de que está hablando el que escribe. Vamos a explicar lo que dice Romanos 8, 1, 12. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a explicar lo que es el término recayeron, lo que una vez que fueron iluminados recayeron. Vamos a explicar todo eso en nuestra próxima clase. Esto hay que explicarlo para dejarlo bien claro. En relación a una salvación que es eterna. No me venga con ese jueguito de palabras. No, la salvación no se pierde, que se pierde es uno. Eso es estupidez. No me venga con esa tontería. Eso no. No estamos hablando de la salvación no se pierde, que se pierde es uno. No estamos hablando de eso. Yo le voy a demostrar a usted que después que usted fue justificado, es imposible que el estado de pecado vuelva a entrar en usted. Eso de que usted está mal, está descarriado y viene Cristo, usted que se queda, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia que usted se pierde? Si usted se muere en el pecado, ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos a hablar de eso. Ahora, yo quiero saber quién se muere en santidad. Nadie. Yo quiero saber quién va a estar en santidad total, absoluta, cuando Cristo venga por la iglesia. Nadie. Va a estar. Vamos a explicar eso en nuestro próximo estudio, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño. Sin antes pedirle, por favor, oren mucho por mí. Bastante, muchísimo, oren por mí. Estos son mensajes que en vez de abrirte puertas, te las tranca, te las cierra, porque el ministerio que está allí, que no está seguro de lo que está haciendo, no le conviene que su gente conozca esta verdad. Están más comprometidos con el dinero y no les interesa la verdad, que el feligrés obtenga las verdades, sino... Bueno, pido oración, oren mucho por mí. Segundo, comparten este mensaje, no se queden con él. No se queden con este mensaje. Por favor, compártanlo. Y tercero, puede aportar una ofrenda. Ayer me llamó un hermano de Guatemala porque quiere enviar una ofrenda. Gente que están agradecidas. Es posible que estemos pasando por el terreno del apóstol Pablo. Esto es increíble, pero es una verdad.
Pablo fundó tantas iglesias y la única que se acordó y se comprometió de enviarle una ofrenda a Tesalónica mientras le estaba predicando fue la iglesia de los filipenses. A esa fue la que Pablo le dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Es un texto que todo el mundo toma para ellos. A su nombre gloria. ¡Wow! Fuerte la paz para el Señor, un grito de júbilo. Grito de guerra. Pero no se sabe que Pablo, a quien le está escribiendo y le está diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, fue la única iglesia que participó en dar. Ustedes participarán en recibir. No hay ese espíritu de generosidad y agradecimiento. Tanta gente que está aprendiendo, que su vida ha mejorado. Ayer me llamó un hombre: yo quiero ser un aporte financiero a su ministerio mensual, maestro, mensual. Porque todo en mi vida cambió. Mis finanzas, mi hogar, mi ministerio, mi salud, todo cambió. Todo, desde que lo estoy escuchando. Y Pablo dijo que ustedes deben ser copartícipes de toda buena obra que te instruye en la palabra. Yo agradezco los estímulos de la gente. Un estímulo, hay momentos donde un estímulo vale más que cualquier ofrenda. Olvídese. Un estímulo vale más que cualquier ofrenda. Ante una traición, una decepción, un engaño, una depresión, desilusión, soledad, hay estímulos que son mejores que cualquier ofrenda. Olvídese. Pero yo agradezco que me estimule, pero también aporte una ofrenda. Porque necesitamos, sí necesitamos. Manos tengo y fuerza. 61 años cumplí ayer. Todavía tengo fuerzas para trabajar. Pero descuidaría lo que Dios me puso a hacer. Por favor, aporte una ofrenda al ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están los teléfonos. Mi teléfono es 786-604-3352. Llámeme. Y yo la atiendo personalmente. Yo todavía no tengo asistente ni se me ha ido el ministerio de la cabeza como para no atenderlo. Usted me llama, lo atiendo. Hoy están los correos: josén77, briceno.a77@gmail.com, josebriceno71@gmail.com, y escríbame: maestro, necesito saber cómo aportar una ofrenda, y yo le voy a responder. Grabe mi número y métame en el WhatsApp. Escríbame o llámeme y yo le respondo. Se despide el maestro Briceño después de presentar esta palabra con gran seguridad. Yo sé lo que estoy hablando. Hasta el domingo que viene vamos a seguir transmitiendo, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.